Eso ya es otra cosa. Libertad política colectiva. Estoy en la universidad. Voy a tratar de ser lo más parecido posible a un catedrático. Me es difícil, pero voy a tratar de parecerme. En la universidad se tiene la costumbre, ahora, y en España siempre, de escribir libros, los mejores catedráticos, profesores, con citas a pie de página, diciendo exactamente las fechas, pero yo tengo la desgracia que no tengo citas, porque no puedo citar a nadie. No puedo citar a nadie que apoye mi pensamiento, estoy único. Entonces, tengo que escribir sin citas, es decir, sin bibliografía. Eso me aparta y me aleja de la universidad. De España, porque en Estados Unidos tengo la enorme suerte de que hay 3 universidades becando 5 años de curso a los profesores que enseñen la doctrina y el pensamiento del señor García Trevijano. En Nueva York, pero aquí prohibido. Sigo mi conferencia. ¿Qué es la libertad política colectiva? ¿Qué cosa más rara? ¿Qué es esto? ¿Libertad política colectiva? No, hombre, los sindicatos, no, eso no es. Los partidos políticos, no, las manifestaciones. Ahí hay... No, eso no es. Yo hablo de algo mucho más serio que eso. Es que vosotros todos habéis oído hablar de las libertades, las personales, las individuales, los derechos personales, pero colectivos, ¿qué es eso? Eso no lo entiende nadie. Y mucho menos en una universidad. Pero yo voy a ser respetuoso. No voy a hablar con sarcasmo, sino que voy a ir a hacer un análisis académico universitario, pero nuevo, investigador de lo que es la libertad política colectiva. Con lo cual estoy ofreciendo una novedad. Este enfoque no lo he dicho todavía en ninguna parte. Lo cual no tiene mérito, porque como siempre hablo de creando espontáneamente, pues en todas partes digo algo nuevo. Unas veces será más interesante, otras menos, pero siempre es nuevo. Bien, la libertad política colectiva tiene 2 conceptos. Lo colectivo se refiere a cantidad. La libertad política se refiere a calidad, esencia. ¿Qué es eso? Empecemos por lo último, que es más fácil de entender. Colectivo. ¿Qué quiere decir? ¿Libertad de todo el mundo? No. Es colectiva, pero no afecta a todos los mayores de edad, hombres o mujeres, de una sola nación. No. Afecta a una parte. ¿Ha habido en la historia algún ejemplo de conquista de la libertad política colectiva? Sí. A finales del siglo XVIII. Estados Unidos. La libertad política colectiva es aquella que conquista algo que antes de ese hecho no existía, que es libertad política. Estados Unidos, antes de ganar la guerra de la independencia ante el Reino Unido, pues no tenía la libertad que tuvo al ganar la guerra. Eso es libertad política colectiva. Pero del mismo modo que los inventores de la democracia moderna, llamada representativa, a diferencia de la democracia griega clásica, que era la democracia directa o asamblearia, del mismo modo que los grandes cerebros y grandes hombres que ganaron la guerra contra Inglaterra y fundaron una nueva nación y un nuevo Estado, fracasó el primer intento, fue un fracaso de constitución, pero triunfó el segundo, la constitución que hay hoy, que es la federal. Bien, no sabían lo que estaban haciendo. Se propusieron, primero se les propuso, pues como le habían ganado la guerra a Inglaterra, era la que había dominado la cultura la anglosajona, hacer lo mismo que ellos. Pues un parlamento con un rey, pero ellos no tenían rey. Hubo algunas minorías que propusieron rey a Washington, pero claro, nada, eso era ridículo. Y entonces se levantaron la voz de los grandes genios de aquella época, americanos de Estados Unidos. Dijeron, nosotros no podemos copiar a los que hemos vencido, porque los que habían vencido, los ingleses, el Reino Unido, los británicos, rechazaron la petición de todas las colonias anglosajonas de Norteamérica, rechazaron la petición
de ser ciudadanos iguales que los de Inglaterra, y fue Benjamin Franklin de embajador de todos y fracasó. De 1.200 diputados del Parlamento inglés, votaron 175 a favor de la igualdad de derechos entre colonos, y eso motivó la guerra de independencia. Pues del mismo modo que a esa guerra no había ejército, claro, ¿cómo va a haber ejército si era era una colonia inglesa? No tenía ejército ninguno. Entonces Washington tuvo como elegido militar jefe por los colonos, tuvo que improvisar un ejército. ¿Cómo iba a improvisar un ejército si no es acudiendo a aquellos que tenían un fusil, un arma? Porque no tenían ni dinero para ir a comprar, ni sabían lo que era eso. Y pues, como todos habéis visto películas del oeste, pues no extrañará si os digo que el ejército fue de granjeros que tenían en sus cabañas el rifle encima de la puerta, porque igual que el caballo y el sombrero, sin rifle no se podía estar en ninguna zona de lo que es hoy Estados Unidos de América. Esos granjeros, con esos nombres luego legendarios, formaron el ejército que venció a las formidables casacas rojas de Jorge I. Ahí, ¿por qué cuento esto? De una manera tan sencilla pero tan verídica. Porque al haber la guerra y ganarla, podemos decir ya qué cantidad de personas son necesarias para que conquisten la libertad política que antes de una acción importante de guerra o pacífica no la tienen. Pues aproximadamente, figuraros en una guerra, no intervienen ni niños, ni ancianos, ni en aquella época ni mujeres, pues mucho menos de la mitad. Así, menos del 50% forma parte de los conquistadores de la libertad política colectiva. Y sigue siendo igual hoy. Si nosotros queremos, el movimiento que yo presido, y que son los que organizan este acto, si queremos conquistar pacíficamente algo que no tenemos, que es libertad política colectiva, ya tengo que decir por qué no la tenemos. Pues porque lo que tenemos son, en el mejor de los casos, libertades y derechos individuales o personales. Pero la libertad colectiva no es eso. La libertad colectiva es el fundamento, el hecho básico, el Grund, como dicen los alemanes, de donde parten el reconocimiento de los derechos y libertades personales. Esa libertad en España no hay. ¿Por qué no la puede ver? Porque los derechos y libertades personales que hoy tenemos provienen del acto de consenso entre no más de 8 personas, después de la muerte de Franco, que se reúnen, se apoderan del poder y, mediante el consenso, conceden los derechos y libertades personales que llegan a figurar en la Constitución. Por tanto, libertad colectiva no ha habido ninguna fundadora, ni la hay, ni para fundar la Constitución que hay, que se llama Constitución de nombre, pero no es Constitución, es una simple carta otorgada. ¿Por qué no es Constitución? Por dos cosas. Primero, en la Revolución Francesa definen en la Declaración de Derechos del Ciudadano, el artículo 16, en el número epígrafe noveno dice: no hay Constitución si no hay separación de poderes. Ya estamos. Primer punto. No está lloviendo, hay sol. No está lloviendo, hay sol, lo he visto yo, lo veo, lo he dicho. ¿Pero cómo? Aquí dicen que hay separación de poderes. ¿Pero qué separación de poderes? Si el que tiene el poder del gobierno y del partido reúne el poder en el legislativo, que no tiene poder ninguno, porque está obligado todo el que llega de diputado al legislativo a votar de presidente del gobierno al jefe que lo ha puesto ahí. No es representante de él, es un lacayo a las órdenes, es un funcionario, un empleado de quien lo ha puesto en la lista, no lo representa. Ha ido allí para que sea este el presidente del gobierno. Y segundo, una vez el presidente del gobierno designa a los jueces y magistrados. Quien diga esto es exactamente la misma mentalidad
psíquica que el que hoy me diga a mí que ha visto y que es verdad que estoy mintiendo, que hoy está en Murcia lloviendo. Por eso soy yo célebre. ¿Qué creéis, que tengo mérito? Pues que digo que no está lloviendo. Entonces no hay separación de poderes, aunque lo diga toda la prensa, las radios, las televisiones, toda la propaganda y todos los que van a votar, que creen que hay separación de poderes. No, ¿cómo va a haber si no ha habido un acto fundamental, fundador de la libertad? Si la libertad política no ha sido conquistada, ha sido regalada, y como ha sido regalada, no se le va a dar a esa libertad tal potencia que pueda desbancar, retirar a quien la regala. Eso es imposible. El rey, designado por Franco, ¿cómo